Y nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra del Señor. We stand to our feet as we read the word of the Lord. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 26, versículo del 12 al 14. We're going to the book of Acts, chapter 26, verse 14. Hechos 26, versículos 12 al 14. Chapter 26, we're going to read from verses 12 to 14. Amén. Y dice su santa palabra, que yo ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Voy a repetir esa última frase. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. We read the word of the Lord. Whereupon, as I went to Damascus, with the authority and commission from the chief priests, at midday, O king, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me and them which journeyed with me. And when we were falling on the earth, I heard a voice speaking unto me and saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? It is hard for you to kick up against the pricks. Pueden sentarse, hermanos míos. You may be seated, my brethren. Saulo había estado hasta ese día resistiendo la evidencia Saul, up to this point, had been resisting the evidence de que Jesús era el Cristo. that Jesus was the Christ. Quizás desde la muerte de Esteban Ever since the death of Stephen, luchaba contra la convicción de esta verdad. we believe he had been wrestling against the truth. Muchos como él resistimos el llamamiento divino. Many of us, as he, resist the divine calling. Y somos tercos, We're hard-headed, persistentes, persistent. constantes We're constant en caer en la incredulidad. to fall in unbelief. Dios suele usar para el pecador rebelde God will oft times use for the rebellious sinner ciertos aguijones certain pricks contra los cuales against which algunos some cosean, may walk. golpean. They may bang on it. Por eso en esta prédica That's why in this word, mi tema va a ser my theme will be los aguijones de Dios. the pricks of the Lord. Y leyendo este pasaje And as I read this passage, me llama la atención it calls to my attention que Pablo that Paul decía would say que estaba ocupado. that he was occupied. ¿Qué estaba haciendo Pablo que estaba ocupado? What was Paul doing that he was occupied? ¿A quién Pablo le estaba hablando? Whom was he speaking unto? Pues tenemos que para eso ir capítulos atrás. Therefore, we must go back a couple of chapters. Y yo se los voy a resumir. And I will tell you, Pablo se encontraba en un tribunal. Paul was in a tribunal. Y en este tribunal se ventilaba un juicio. And there was a judgment going forth. Un juicio donde Pablo A judgment where Paul tenía el papel de acusado y abogado defensor.
He had the role of accused and defense lawyer. Y como toda corte, And as all courts, tienen que haber fiscales y tienen que haber un juez. there must be a judge, there must be a prosecution, Pero también tiene que haber un cargo o de qué se le acusa. but there also must be a charge. De fiscal y de testigos tenemos a los judíos. And the witnesses are the Jews. El cargo o el delito The charge of the crime, or the crime, era una promesa de Dios a sus padres was a promise to God, from God to his father, de que las 12 tribus servirían fielmente de día y de noche. that the 12 tribes would serve the Lord day and night. Ese era el cargo. That was the charge. De eso era que se le acusaba a Pablo. That was Paul was being charged. Y como juez And as a judge, tenemos al rey Herodes Agripa II. was King Herod Agrippa II. Donde su nombre era conocido, Now, where was his name known? ya que venía de una dinastía de reyes llamados los Herodes, He came from a dynasty known as the Herods, donde a cada rey le seguían unos antecedentes. where each king was followed by some happenings. Su bisabuelo His great-grandfather era el rey Herodes, was King Herod, le llamaban el Grande. which was called the Great. Este trató de matar a Jesús siendo recién nacido. This is the one who tried to kill Jesus as he was first born. Su abuelo His grandfather fue el rey Herodes Antipas, was King Herod Antipas, llamado el tetrarca. which is called the Tetrarch. Este fue que mandó a decapitar a Juan el Bautista. This is the one who had John the Baptist beheaded. Su padre fue el rey Herodes Agripa I. And his father was King Herod Agrippa I. Hizo del apóstol Santiago, hermano de Jesús, He made of the apostle James, Jesus' brother, el primer mártir entre los apóstoles. the first martyr within the apostles. ¿Quién puede entonces pensar que Pablo Who can think then that Paul pudiera salir inocente de este cargo que se le imputaba? was going to come out innocent of this charge? Con esta genealogía que arrastraba a la familia del rey Agripa. With the genealogy that came forth from this King Agrippa. Pero nosotros sabemos But we know que Juan dijo that John said que nosotros conocemos that we know la verdad the truth, y la verdad nos hará libres. and the truth shall set us free. Que tenemos el mejor abogado que es Jesucristo el justo, That we have the best lawyer, which is Jesus the just, que nos defiende. who will defend us. Tenemos el mejor fiscal, We have the best judge, el Espíritu the Santo, Holy Spirit, que intercede por nosotros con gemido indecible. who interpret for us and with call, with unknown voicing. Delante de aquel Before he, que en un día that one day estaremos delante de su we will presencia, be before his presence, el juez, the judge, Dios Padre. God the Father. Ahora Now, era el juicio. we come to the judgment. Pablo se tenía que defender. Paul had to defend himself. Allí no había abogado defensor que pudiera salir por él. There was no defense lawyer that would come out in his favor. No es como ahora, It is not as que now usted le paga un abogado, that you pay a lawyer, aún usted siendo culpable, even if you're guilty, usted le dice al abogado que usted es inocente. you tell that lawyer that you're innocent, Porque él simplemente se va a dejar llevar because he's simply going to let himself go por la investigación by the investigation que hace el detective that the detective o el policía. or the officer does. Él no está presente en donde el delito ocurrió. He wasn't present at the scene of the crime. Pablo entonces afila sus cañones a la falta de fe del rey. Now, Paul prepares his enforcements against the lack of faith of the king. Ahora, ¿por qué Pablo lo confronta con su falta de fe? Now, why does Paul move on his lack of faith? Porque Pablo sabía que el rey tenía conocimiento en las costumbres y cuestiones entre los judíos. Because he knew that the king understood and knew about the customs of the Jews.
Pablo sabía que este rey sabía de esa promesa hecha por Dios a sus padres. Now, Paul knew that this judge understood and knew of the promise that God had given to his people. Y Pablo continuó explicándole And Paul continues to explain de que hubo un tiempo that there was a time en donde él perseguía a los seguidores de Jesús, that he was prosecuting the people who followed Christ. los encarcelaba, He would put them in jail. los asesinaba, He would assassinate them. los forzaba a blasfemar He would force them to blaspheme. y los perseguía And he persecuted them hasta las ciudades extranjeras. into strange lands. Y ya sabiendo a quién Pablo le hablaba, And now we know who Paul was speaking unto. seguía diciéndole He continued to say, que ocupado en todo lo que estaba haciendo él con estos cristianos, as I was busy in what I was doing against these believers, iba de camino a Damasco I was on my way to Damascus con cartas de aprehensión contra los cristianos. with letters to apprehend the believers. Y dice la Biblia The Bible says, que mientras él iba por este camino, as he was going in this path, vio una luz. he saw a light. Y esta luz al mediodía decía él que era más resplandeciente que el sol mismo. Now, this was in plain midday, and he said that this light was even greater than the sun. Decía que sobrepasaba el resplandor del sol It would overcome the shining of the sun. y que esta luz los rodeó a él y a los que con él andaban. That this light overcame him and those who were with him. Y que cuando los envolvió, los hizo caer en tierra. It says that when they were overcome by this light, they all fell to the ground. Pero él oyó una voz. But he heard a voice. Pero él oyó una voz He heard a voice que le decía: that said, Saulo, Saulo, Saul, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. It is a hard thing to kick upon the pricks. ¿Y qué era lo que el Señor le quería hacer entender a Pablo? And what was the Lord trying to make Paul understand? Que tuvo que utilizar un ejemplo, That he had to use an example, una frase, a phrase, esta frase this phrase que usan en un ambiente agrícola. that has to do with the agriculture. Lo que le quería decir era What he was trying to tell him, que no hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior. that it is impossible to go ahead and make a force against a superior force. Pues lo único And the only thing, que vas a conseguir es the only thing you're going to get, salir perjudicado. to come out losing. Y mira el ejemplo que Dios le da a Pablo. The example that the Lord uses for Paul, to Saul. ¿Por qué se lo da? Why does he give him this example? Porque lo de agricultura era bien conocido en el Mediterráneo. Because this thing of the agriculture is well known in the Mediterranean. Así le pasa a los bueyes que hay que pullarlos con una ahijada o un aguijón. Therefore, the oxen must be poked with something. Cuando el agricultor necesita que el buey haga lo que él quiere que haga When he needs for the oxen to do what he needs to do, y el buey no lo hace, and the oxen does not do it, el agricultor tiene que pullarlo, then the agriculture or the farmer has to take care of it. tiene que herirlo. He must poke him. Y lo hiere And he hurts him. no porque él quiera, Not because he wants es to. porque necesita que el buey entienda He wants that the ox will understand lo que él necesita hacer, what he needs to do. el trabajo que él necesita hacer. The job that he needs to do. Y lo hiere. And he hurts him. He pokes him. Y el aguijón es una vara And the prick is a long bar con una cosa de metal arriba filosa with a pointy metal rod at the end para herir al animal al frente. to poke the animal. Abajo Underneath, tenía una cosa de metal llamada paleta que era para sacar el lodo de las patas del buey. and then they had this point that was used to remove any mud from under the paw. Pero más se usaba el aguijón que la otra parte. But the prick was the one that was most used in the other part.
Hermano, déjeme decirle Let me tell you, my brethren, que Dios hace lo mismo con todos nosotros. that God will do the same with each and every one of us. Al igual que el amo hace con su bestia, The same as the owner will do to his animal, Dios lo tiene que hacer porque somos God has to do it because we cabezones, are hard-headed, tercos, stubborn, irreverentes, we're irreverent, faltos de corrección. we are far from correction. ¿Y usted sabe por qué tiene que hacerlo? And you know why he has to do it? Porque en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice Because Proverbs chapter 14 verse 12 says, que hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. says there's a way which seemeth right unto men, but the end thereof are ways of death. Porque Isaías 55:8 dice Isaiah 55:8 says, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que nuestros caminos no son sus caminos. for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. ¿Por qué tiene que hacerlo? Why does he have to do it? Porque caminamos bajo nuestra propia voluntad y no es la suya. Because we walk under our own will and not under his will. ¿Por qué tiene que hacerlo? Why does he have to do it? Porque nosotros creemos hacer lo correcto delante de Él. Because we want to do the right thing before him. ¿Por qué tiene que hacerlo? Why does he want to do it? Porque cuando creemos hacer lo correcto delante de Él, Because when we believe we're doing the right thing before him, arrastramos a nuestra familia, we pull our family. arrastramos a lo más que queremos, We pull those who we love arrastramos a most. ese hermano en la fe, We pull that brother in the faith a un camino into a path no aprobado not approved por Dios. by God. Asaf el levita Asaph, the Levite, escribió un salmo, wrote a psalm capítulo 73, versículo 22. in Psalm 73, verse 22. Y escucha cómo dice este versículo. And listen what this verse says. Tan torpe era yo que yo no entendía. Era como una bestia delante de ti. So foolish was I and ignorant that I was as a beast before thee. Es que el hombre It's that man es una bestia sin el Dios creador del cielo y la tierra. is a beast without the God of heaven and earth. Proverbios 29:1 dice así: And Proverbs 29:1 says, porque el hombre que después de mucha reprensión, este es el hombre con el cual sigue y hace lo mismo y se reprende y se reprende y se reprende y continúa haciendo lo mismo, endurece la cerviz. he is that is being often reproved, hard in his neck. This is the person who is constantly being corrected and becomes hardened. Dios dice God says, que de repente será quebrantado sin remedio. it says, he shall certainly be destroyed and without remedy. Endurece la cerviz significa When you are hard in your neck, it means volverse terco, to become hard-headed, necio, to become obstinado abstained, to become en su propio pensar y sentir. in your own ideas, your own thoughts. No le gusta ser reprendido y no le gusta la reprensión. Does not like to be reprimanded, does not like to be corrected. Por esto es que no podemos estar sin su corrección. That's why we cannot be without this correction. Por eso es que no podemos estar sin su comunión. That's why we cannot be without his communion. Por eso es que no podemos estar sin su misericordia. That's why we cannot be without his mercy. Por eso es que no podemos estar sin su amor. That's why we cannot be without his love. ¿Por qué entonces tiene que hacerlo? Therefore, why must he do it? Alegres, hermano, Rejoice, my brethren, porque el Señor a quien ama because the Lord whom he loves, reprende he reprimands. como un padre al hijo en quien se deleita. As a father whose son in with he delighteth. Nosotros nos deleitamos con nuestros hijos. We delight ourselves with our children. ¿Qué somos entonces nosotros para Dios? Then what are we to God? Él se deleita igual, He delighteth himself likewise, siempre y cuando as long as andemos por sus sendas y no por las de nosotros. we walk in his path and not our own. Él suele utilizar ciertos aguijones
He has to use certain popes en nosotros, within us porque en Él siempre hay un propósito. because there's always a purpose in him. Vamos a ver alguno de ellos. Let's see some of them. No hay ninguna otra criatura en la tierra There is no other creature on earth a la que Dios haya dado esta facultad. that God has given this facility, Y estamos hablando de la conciencia. which we're talking about the conscience. La conciencia es testigo, es fiscal y juez. The conscience is a judge, it's a lawyer, and it's what teaches. Y es estas tres cosas de nuestros actos y de nuestros motivos. These things of our actions and our motives. Y lo vemos We see it en el caso de Adán y Eva. in Adam and Eve. Cuando ellos andaban sin ropa en el huerto del Edén, As they were naked in Eden, todo era normal para ellos, everything was normal for them porque ellos no tenían la conciencia, su corazón, en ellos no había pecado. because they didn't have a conscience in their heart. There was no sin. La Biblia dice The Bible says que hasta comió de la fruta. that they ate from the fruit. Cuando comió de la fruta, And when they ate from sus the ojos fruit, se abrieron. their eyes were opened. Entra entonces el pecado en ellos Therefore sin comes in y se esconden. and they hide. Y supieron que estaban desnudos. And they realize that they were naked. ¿Cómo? How then? Es porque el pecado le abrió los ojos. Es porque el pecado entró ya en ellos, en su conciencia, en su corazón. It's because the sin opened their eyes, sin entered into their conscience and into their heart. Hay otro caso There's another de una mujer Example. sorprendida en acto de adulterio. of a woman who was caught in the act of adultery. Que los escribas y los fariseos That the scribes and the Pharisees se la presentan a Jesús de frente bring her before y Christ le dicen: and they say, hemos cogido a esta mujer sorprendida we have adulterio. taken this woman surprised in adultery. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Jesús, entendiendo todo, And Jesus, understanding all, sabiendo que lo que estaban era tentándolo para acusarlo, they knew that they were simply tempting him to accuse him. se arrodilló, He kneeled down. escribió en la tierra He, con be- su dedo. he began to write on the sand with his finger. Y mientras los escribas y los fariseos lo miraban, And as the scribes and Pharisees looked le upon seguían him, preguntando: they continued to ask him, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? La sorprendimos en el acto de adulterio, ¿qué vas a hacer? We caught her in the act of adultery. What are you going to do? Yo no quiero meterme por el lado de la otra persona que estuvo cogida en adulterio, Come on, yo no quiero, I don't want to go into about the other person that was caught in the act, porque es harina de otro costal. because that's a whole nother story. Pero si la cogieron en adulterio, But if they caught her, la otra what persona about the other person? tenía que estar He también needed to be. en adulterio. In adultery. Lo que pasa es What happened que le was, tenían que tirar un pescado a Jesús but they had to throw a fish to Christ para poder acusarlo in order to accuse him y tentarlo. and tempt him. Y Jesús, sabiendo todo, And Jesus, knowing all, se levanta he stands y le dice: and he says, el que esté libre de pecado, he who has no sin, que tire la primera piedra. let him therefore cast the first stone. La Biblia nos dice The Bible tells us que su conciencia les acusaba that their conscience accused them, y que uno por uno and that one by one, se iban yendo they were going hasta los postreros, dice la Biblia. till the last. Y solamente quedó And only Jesús Jesus y la mujer. and the lady were left. También hay otro caso en la Biblia There's another story in the Bible de David y Saúl. of David and Saul. David estaba en una cueva con sus hombres David was in a cave with his men, y Saúl lo perseguía. and Saul was following him. Dice la Biblia que él se metió a esa cueva porque tenía que buscar sombra para sus pies. It said that he got into that cave because he needed shadow for his feet. Entró a esa cueva donde estaba David y sus hombres. He entered into the cave where David and his men were. Saúl no lo sabía. Saul did not know it. Los hombres de David le dijeron: The man of the Bible says, David, they said to David, aquí está el día donde Jehová te dijo here is the day that the Lord said que iba a poner tu enemigo en tus manos that he was going to put your y enemy que in your hand. hicieras lo que hicieras con él. And what you would do with him. David lo hizo. And David did it. David fue David went y le cortó
And he cut un pedazo de su manto. a piece of his cloth. La Biblia más adelante nos dice The Bible says further que forward David estaba turbado that David was confused por lo que había hecho. of what he did. Y le dijo David a los que estaban con él: And David said to what he Dios did, me haga yo tocar al ungido de Dios. God, keep me from putting my hands on the chosen of God. Con esto es lo que le quiero decir, What I want to tell you with this es que la conciencia puede estar dormida por algún tiempo, is that conscience may be asleep for a while, pero Dios la despierta but God will awaken it siempre que quiere. whenever he likes. El segundo aguijón es la ley divina. The second poking is the divine law. Es aquello que nos declara que es pecado, It's what declares to us what is sin, que nos señala la falta, que nos anuncia las penas del pecado. that shows us what the sin does. Al pueblo de Israel se les entregó unos mandamientos. And the people of Israel was given some commandments. 4 nos dicen cómo amar a Dios. It tells us how to love God. Y los últimos 6, 4 tell you how to love God and the cómo other amar a los demás. 6, how to love the others. Pero para nosotros But for us, es más fácil it's easier y cómodo and it's more comfortable justificarnos to justify y no ourselves hacer lo que es justo. and not do what is just. El otro aguijón es la vergüenza. And the other poking is shame. Solo el hombre la siente. Man feels shame. Fue el primer aguijón clavado en Adán It was the first poking that came to cuando Adam. Dios se paseaba por el Edén. When God walked upon Eve, Ellos vieron que estaban desnudos they realized that y they were empezaron naked. a hacer faldas o manteles And they began to do coverings de hojas de higuera. of the olive leaves. Es una vergüenza ante nosotros mismos, It is a shame before ourselves en el temor de ser descubierto cuando mentimos. to be for someone to find out when we lie. ¿Hasta dónde, cuán lejos vas a llevar esa mentira? How far will you take this lie? ¿Hasta cuándo la acarrearás en tu corazón? How long will you carry it in your heart? Vergüenza ante las personas que nos rodean, A shame before the people that surround us. porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. ¿Cuánta será la vergüenza del ladrón cuando es descubierto? What is the shame of the thief when he is caught? La vergüenza. Shame. El cuarto aguijón es el hastío, disgusto, And the fourth is displeasure, cansancio, tiredness, aburrimiento, boredness. en medio de los goces del mundo. In the midst of the joys of the world. El mundo jamás satisface, hermano mío. The world will never satisfy. Lo vemos en el relato del hijo pródigo. And we see it in the story of the prodigal son. Este hijo pródigo This prodigal son toma su heredad takes his heritage y se va al mundo and he goes to the world y la gasta. and he spends it. Y después ya todo que esté gastado, And after he spends all his inheritance, que ya no queda nada, that there's nothing left, él desea he desires las algarrobas dadas a los cerdos. what the feeding was given to Hasta the, ese punto estaba el hijo pródigo que no tenía ni con qué comer. and that's the point where he reached, that he didn't even have what to eat. Esto es temporal, hermano. This is temporary. No nos apeguemos a las cosas vanas de la vida. Let us not conform to the things of this earth. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice así: Matthew 6:33 says, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero para nosotros But for us, es mejor primeramente it's easier for us to first buscar estas cosas que son añadidas to look for these added things antes before de buscar el reino y su justicia. seeking the kingdom of God and his righteousness. Hermanos, llamamos esto, eso, aquello, We cosa call- nuestra. We call this, that, the other thing, and that other thing our stuff. Y yo entiendo And I understand que en el mundo, en la ley del mundo,
In the law of hay que the hacer world, referencia a esto we must do reference to this para saber lo que es de la persona y lo que no es. so that we can know what belongs to this person and what doesn't. Porque hay unas leyes, Because there's some laws. pero es a tal punto que la llevamos tan dentro del corazón de nosotros que lo creemos. It comes to a point where we believe it so much, it comes to our heart and we believe it so hardly. Esto, esta, eso, This, esa, that, aquello, this, aquello. that. Todo esto All this es del Señor. is of the Lord. Y nosotros somos sus mayordomos And we're simply the stewards. de lo que es de Él. What is of His, Se los voy a probar. I will prove it. En Génesis 1:1 dice: In Genesis 1:1 says, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. in the beginning God created the heavens and the earth. En Deuteronomio 10:14 dice: Deuteronomy. he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomy 10:14 says, behold, the heaven and the heaven of the heavens is the Lord's thy God, the earth also with all that is therein. Nehemías nos dice, capítulo 9, versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos, de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas, das vida a todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Nehemiah chapter 9 verse 6 says, thou, even thou, art Lord alone. Thou hast made the heavens, Aleluya. the heavens of the heavens, with all the hosts, the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein. Thou perseverest them all, and the host of heaven worshipeth thee. Y el que tenga problema con esto, hermano mío, no se enoje conmigo. And whoever has problems with this, my brethren, don't get angry with me. Él es soberano. He is sovereign. Y si hay problema con eso, And if there's a problem with that, pues se está metiendo con su soberanía. then you're coming against his sovereignty. Porque su soberanía es uno de sus atributos. Because his sovereignty is one of his attributes. Porque nada hemos traído a este mundo. Because we brought nothing to this world. Y sin duda, And without a doubt, no hay duda, there is no doubt. y sin duda, And without a doubt, nada podremos sacar. nothing we will take. Isaías lo dijo de esta manera: And Isaiah said it this way, porque yo soy Dios for I am God, y no hay otro Dios, and there is no other God, y nada hay semejante a mí. and there is nothing similar to Mi me. consejo permanecerá My reward will continue. y haré todo lo que quiero. And I will do whatever I do. Daniel nos dice, Daniel says, capítulo 4, versículo 35, chapter 4, que todos los habitantes de la tierra and all the inhabitants of the earth son considerados como nada. are reputed as nothing. Y él hace según su voluntad And he does according to his will en el ejército de los cielos in the army of the heaven y en los habitantes and de la among, tierra. and among the inhabitants of the Y no earth. hay quien detenga su mano And no one can y le stand him diga, or say unto him, ¿qué haces? what doest thou? ¿Podrá alguien sostenerse de pie cuando él venga? Can someone stand to their feet when he comes? Cuando su palabra dice que toda rodilla se doblará When the Bible says that all knees shall bow y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. and all tongues shall confess that Jesus Christ is Lord. ¿Podrá haber alguien de pie? Could there be someone standing? ¿Qué Dios se propone con estos aguijones? What does God propose with it? Le dije que había propósito en ellos. It's that there will be purpose in them. Pues el primero es The first one is que los aparta de lo malo. that he takes us away for the sin. Dios tiene cuidado para toda su creación y especialmente para nosotros. He has protection of all his creation, especially us. Él se preocupa por nosotros. He preoccupies himself with Tiene us. un plan para cada uno de nosotros. He has a plan for each and every one of us. Él nunca nos desampara. He will never leave us. Él tiene cuidado de nosotros. He cares for us. Jeremías 29:11 nos dice así: Jeremiah 29:11. porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Because I know the thoughts that I think to you, dice Jehová, says the Lord. pensamientos de paz y no de mal,
thoughts of peace and not of evil, para daros el fin que esperáis. to give you an expected end. Con ese precioso sacrificio en la cruz, With that great sacrifice in the cross, llevó en ella nuestras he enfermedades. took our illnesses. Con su sangre lavó nuestros pecados. With his blood, he washed our sins. Él tiene cuidado de nosotros He has care of us porque nos sacó del pozo de la desesperación. because he took us out of the well of desperation. Él tiene cuidado de nosotros He has care of us porque nos sacó del lado cenagoso. because he took us out of the mud. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Because he has love for us. Porque care nos of us. salva de sí mismo. He saves us of ourselves. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo de su ira venidera. Because it is a woeful thing to fall into the hands of the Lord and his wrath. Por eso es que nos salva del mismo. That's why he of himself. Hallelujah. Porque Él también tiene un plan para nosotros. Because he has a plan for us. Porque Él dijo Because he said. que en la casa de su Padre muchas moradas hay. Because he said, in my Father's house there are many dwellings. Y que va a preparar lugares para nosotros. And therefore I go to prepare a place for you. ¿Por qué? Why? ¿Para qué? Why? Porque somos linaje escogido, Because we're his chosen lineage. real sacerdocio, We are true priesthood. nación santa, We are a holy nation. pueblo adquirido por We Dios, are people bought by God. para que anunciemos las virtudes de aquel That we may announce the virtues que nos llamó de las tinieblas donde estábamos of he who called us from the darkness from which we were a luz admirable, to our light. escogiéndonos desde la fundación del mundo sin merecerlo, Chosen us from the beginning of the time without even us being worthy of it. para que fuésemos santos That we may be holy y sin manchas delante de él, without a mark before him. en amor habiéndonos predestinado, Having predestined us, determinando lo que quiere hacer con nosotros desde la eternidad, determining what he wants to do with us for eternity. para ser hijos suyos That we may be his por children medio de Jesucristo, through Jesus Christ, según el puro afecto de su voluntad, through his love of his will. porque somos hechuras suyas, Because we are his making, creados en Cristo Jesús created in Jesus para Christ buenas obras, for good las works, cuales Dios preparó de antemano which God prepared desde la beforehand fundación del from the mundo foundation of para the que world, anduviéramos that we would walk ya previstas en ella. in it already. Amén. Amen. ¿Qué clase de plan tiene papá para nosotros? What a plan does God have for us? Y con este plan, And with his plan, Él no nos va a desamparar. he will not let us go. Porque Jehová no abandonará a su pueblo Israel, Because God will not abandon his people of Israel. ni desamparará su heredad que somos nosotros. Now he will not leave apart his heritage, which is us. Porque nos mira, Because he looks upon us. porque nos envía Because he sends us. a que nos esforcemos, That we force que ourselves. seamos valientes, That we may be valiant. que no temamos, That we don't fear. que no That desmayemos, we do not fail. porque Él estará con nosotros Because he'll be with us. donde quiera que Wherever vayamos, we go. y que Él estará delante de nosotros, And he will go aleluya, before us. y que no nos dejará ni desamparará, He will not leave us nor forsake us. que ni temamos That we should not y fear. que tampoco nos dejemos intimidar, That we should not allow ourselves to be intimidated. porque Él está con nosotros Because he is with us. como poderoso gigante, As a powerful porque giant. mayor es el que está con Because nosotros greater is he that is winning que el que está en el mundo. than he that is in the world. Por eso es que no nos va a desamparar. That's why he will not forsake us. Pero también nos enseña a obedecerle. But he also teaches us to obey him. Y esta es la parte And this is the part como que duele. that hurts. Para eso usa el aguijón el agricultor, That is why the farmer uses the poke. porque necesita que su animal le obedezca a lo que él necesita hacer para llevar a cabo el trabajo que le han puesto a hacer. Because he needs to make sure that this animal does and follows so that the job that needs to be done is done. Usted sabe por qué tiene que enseñarnos a obedecer, You know why he needs to teach us to obey? porque hay mucha rebeldía en nosotros Because there's a lot of rebellion within us contra su voluntad. against his will. Nosotros tenemos que entender que Él es el soberano, We must understand that he is sovereign, que nos disciplina con amor y misericordia, that he disciplines us with love and mercy, que Él es bueno y justo. that he is good and just. Hay que aprender a someterse a lo que Él quiere para nosotros. We must learn to submit to what he wants of us. Ya hay que dejar las excusas. We must stop using excuses. A muchos hombres que Él utilizó en la Biblia Many men that God used in the Bible, le pusieron
muchas excusas. put many excuses. Pero usted sabe qué, But you know what? los corrigió, He corrected. los disciplinó, He disciplined los them. castigó, He punished them. pero los usó. But he still used them. Y nosotros, And we muchas excusas afloran. have put a lot of excuses. Es muy difícil, It's too hard. es mucho tiempo, There's too much time. no soy digno, I am not worthy. no sé hacerlo, I don't know how to do this. soy muy joven, I'm too young. soy muy viejo, I'm too old. que mi esposa, My wife, que mi esposo. my husband. Peores excusas dieron los de antes Those before gave y el worse Señor los usó. excuses, and God still ¿Quién used te them. dice a ti Who's going to tell you que Dios no te puede usar? that God cannot use you? Entonces, ¿por qué le damos tanta excusa? So therefore, why do we make so much excuses? Dios usa hasta una persona, como nosotros le llamamos piedra, He uses, as we call sometimes, people who are stones para que te hable. that will speak to you. Y usted sabe qué, And you know what? le damos la excusa. We give an excuse. Pero no le damos excusa a Él, But we don't give him le an damos excuse. excusa a Dios, We give God an que excuse. es el que manda esa piedra The one that sent the a que nos stone. hable a nosotros, To speak to us. porque somos tan cabezones, Because we're so hard-headed. somos tan tercos, We're so que no stubborn queremos oír that we don't wanna lo hear que Él quiere hacer para he wants to do nosotros, with us. pero después estamos llorando, But then we're crying. mirando al vecino, And we're going mirando to al hermano, looking at the- diciendo, porque Dios lo usa a Él y Dios no me usa a mí. Looking at our brother and saying, why does God use him and not me? Porque hay que someterse. Because we must submit. Esa palabra es fuerte, That is a hard word. pero cuando nosotros la entendemos, But when we understand it, es dulce. it is sweet. Las bendiciones llegan, The blessings sus come. misericordias son muchas. His mercies are many. Sometimiento. Over 500. El otro aguijón es que nos empuja por el camino del bien. There is another poking which he pushes us to the right path. Nos hace caminar más deprisa. He makes us walk quickly. Dios puede valerse por otros remedios. God could use another way. Él tiene otros remedios. He has another way. Él tiene otros medios. He knows other ways. Está su Espíritu Santo, We have his Holy Spirit, sus promesas, his promises, sus bendiciones, his blessings, su aprobación, his approval, su amor. his love. Pero ojalá Bueno. bastará todo esto. Hopefully all this will be enough. Pero casi todos necesitamos algún aguijón. But every now and then we all need a poking. Si Pablo tuvo uno, If Paul had one, ¿quién le hace pensar que nosotros no vamos a tener el nuestro? who says that we're not going to have ours? Cosa inútil It is an unworthy thing, unuseful thing, es ser como el buey dando golpes al aguijón. to be as the ox hitting against the poke. Cuanto más rebelde, As more rebellious, más castigo. more punishment. Hermano, My brethren, yo he oído muchas personas en el mundo I've heard many people in the world decir say que Dios es amor. that God is love. Dios es amor, amén. God is love, amen? Pero Dios también es fuego consumidor. But he's also a Y consuming ellos se fire. preguntan And they ask, que por qué Dios castiga como Él castiga. why does God punish? Porque Dios no lo puede hacer. Because God can't do it. Yo no sé si es que en la Biblia mía dice eso o en la de ellos no lo dice. I don't know if my Bible says it and theirs doesn't. Yo no sé si es que ellos van y leen los libros y cuando llegan a estas partes como que las brincan. I think that maybe when they're reading and they read these portions, they skip it. Y a mí me llama la atención un caso And there's a case that calls my attention. en el libro de Números capítulo 16. In Numbers chapter 16. Y allí nos dice And it tells us there, que Coré, Korah, Datán, Dayton, Abirán Abilam, y 200 príncipes and 200 princes que pertenecían a la congregación that were part of the y congregation del consejo and of the council, y eran varones de renombre, and there were men of unknown se levantaron en contra de Moisés. that came against Moses. Y Moisés le dijo, And Moses said, escuche esto bien, hermano. listen to this very carefully. Y Moisés le dijo a ellos, And Moses said unto them, si Dios hiciera algo nuevo if God did something new, y la tierra se abriera and the earth would open up, y por ese hoyo and in that opening, bajara todas sus pertenencias,
everything would go down, y ustedes mismos vivos, and you alive, ustedes sabrán you will know que han airado that a you Jehová. have brought wrath unto Jehovah. Dice la Biblia The Bible says que Moisés diciendo esto, that Moses, as he spoke, acabado de decirlo, having just spoken, Dios abrió la God tierra. opened the earth. Se abrió la tierra. The earth opened up Hubo un hoyo en la tierra and opened up in the earth donde no había where there was, y se tragó and it took upon todas las pertenencias de estas personas. all of the belongings of the people. Se llevó a estas personas vivas, It took these people sus alive, esposas, their wives, sus hijos Their children. y a los que maman. and even those that were just born. Y más adelante nos sigue diciendo And further forward it says que delante de Jehová that before God, subió fuego fire came up y consumió and consumed a los 250 príncipes que se levantaron contra Moisés. the 250 princes that came against Moses. ¿Quieres que Dios te hiera aún más? Are you looking for God to hurt you more? Isaías dijo, Isaiah said, ay de aquel que Dios ya no castiga, está señalado para destrucción. woe unto them that God punishes, singled out for destruction. Te pregunto, I ask you, ¿eres rebelde? are you rebellious? ¿Estás luchando contra el llamado y la convicción de tu deber? Are you fighting against the calling and the conviction of what you're to do? Escuche que es en su deber. What you are supposed to do. Es lo que el Señor te ha mandado hacer. It's what God has called you to do. No es lo que el hermano tiene que tú quieres. It's not what the brother wants that you Es want. lo que te mandó hacer el Señor. It's what the Lord has called you to do. La Biblia nos enseña The Bible shows us que Dios no ocultaba los pecados de estos hombres. that God did not hide the sin of these men. Al contrario, To the contrary, a cada uno de ellos los corrigió, He corrected each and every one of them. castigó He punished. y disciplinó en amor y en misericordia. And He disciplined in love and mercy. Moisés, David, Jonás, muchos más. And those Moses, Jonah, David, many more. Inclusive el mismo hijo pródigo, herido por la pobreza, la vergüenza y la decepción, vuelve arrepentido. Even the prodigal son who was hurt by shame, by poverty, he came back. Termino con esto. I'm going to end with this. Yo les exhorto, hermano, I exhort thee, my brethren, a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, to come close into the throne of glory, para que podamos alcanzar misericordia confidently that we may find mercy, y hallar gracia para el oportuno socorro. that we may find grace for the help. ¿Quieres que Dios te hiera aún más? Do you want God to fill you? ¿Seguirás hiriéndote tú mismo con ese mismo aguijón? Are you going to continue to hurt yourself with that poking? Si no quieres If you don't want, y estás cansado de ser rebelde, and you're tired of being rebellious, te pregunto, I ask you, ¿querrás ser aquel que arrastra a tu familia, do you want to be that who pulls your family, a los más que tú amas y quieres, those who most you love, a tu hermano por ese camino que Dios no ha aprobado? to that path that God has not approved? Si estás cansado de ser rebelde, If you're tired of being rebellious, de ser telco, to being hard-headed, de ser obstinado, to be obstinate, yo te exhorto en esta hora I exhort you at this time a que vengas a Cristo hoy, to come to Christ today, a que lo aceptes, that you accept Him, a que lo obedezcas. that you obey Him. Yo abro este altar ahora. I open this altar right now. Si tú necesitas esa oración, If you need that prayer, si tú necesitas esa oración, if you need that prayer, si ya tú estás cansado if you're tired de seguir mintiendo, to keep lying, si tú estás cansado if you're tired de tener ese yugo en tus hombros, to have that burden on your si shoulders, tú quieres ser liberado, if you want to be liberated, librado de esa carga, set free from de that esa prueba, burden of that el time. Señor te dice en esta The hora Lord tells you at this hour que Él te pone la salida that He gives you the outing al final. to the end. Yo no voy a hacer fuerza en este I'm llamado. not going to make too much pressure on this calling. Si necesitas la oración,
If you need prayer, Pasa al frente. come on forward. Pasa al frente, hermano. Come Si on. necesitas esta oración. If you need this prayer.